Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Le damos gloria y honra al Señor porque nos permite estar en su casa, dispuestos a estudiar esta clase de la escuela dominical, clase preciosa. Estamos estudiando ahorita lo del diluvio, acerca de la historia de Noé, y estamos, hermanos, en eso, hundidos en esa clase de Noé, que fue un castigo tremendo que Dios mandó a la humanidad. Amén. Por el pecado, por la desobediencia, por la forma en que se había extendido tanto el pecado que Dios decidió exterminar a la humanidad para que ya se acabara el asunto de la maldad del hombre, que era continuo solo de hacer el mal. Amén. Aleluya. La clase pasada fue de el diluvio y ahora vamos a estudiar el pacto que hizo Dios con Noé. Gloria al Señor. Así es que vamos a orar para dar inicio a esta clase. Hermana Rosemary, por favor, díganos en palabras de oración. Aleluya. Para dar inicio. Amén. Oh Padre Divino, cuántas gracias te damos en esta mañana. Gracias, santo, Señor, porque Dios, nos encontramos en tu casa para alabar y glorificar tu santo nombre. Padre, vamos a estar entrando a este estudio, Padre, de tu palabra. Suplico, Dios mío, que tú desde tu unción sobre nuestro hermano Pedro, usa su vida, Padre, para dar esta enseñanza, Padre, de la escuela dominical, y que nosotros podemos tener, Señor, nuestra mente y oídos así abiertos para escuchar, Padre, y entender y recibir, Padre, en nuestro corazón. Padre, todo se lo pido, Señor, en tu santo bendito nombre, en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 8, del verso 20, 21, 22. Ahí pasamos al 9, verso 1, y así les voy diciendo el verso al que vamos a ir saltando. Amén. Dice así, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y pareció y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Verso 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, verso 9, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que esté con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Verso 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet.
y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Verso 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Mire qué tremenda la clase que tenemos ahora. Muchas gracias, hermana. Gracias. Que Dios, después de que destruyó todo ser humano, dio promesa. Amén. Hizo pacto con el hombre. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que el hombre había hecho era de continuo hacer el mal y rebelarse contra Dios. Era todo lo que el hombre hacía. A manera de que Dios se arrepiente. Dice Dios: no, ya estuvo. No más. La clase pasada, lo que seguía de cuando el arca se elevó y eso, estaba bonito, muy, muy bonito, pero pues ya no tuvimos tiempo para completarla. Pero, hermanos, después que el arca se elevó, fue un cambio total para el nuevo mundo que iba a comenzar. Porque ya ese mundo ya iba a empezar con Noé y sus hijos. Y de ahí para allá, ya el asunto iba a ser diferente. Porque imagínense cuando el arca baja, se planta sobre el monte, y hay que esperar a que las aguas terminen de bajar, que la tierra se termine de secar. Y eso no iba a ser en un ratito. Dios podía hacerlo. Amén. Pero no lo iba a hacer así, porque tenía que llevar un proceso para que el hombre entendiera que Dios es el que tiene bajo control todas las cosas. Amén. Y Noé lo sabía, porque él, hermanos, mantuvo la fe en Dios estuvo haciendo el arca, cuando entró en el arca y hasta que salió del arca. ¿Cuánto tiempo fue eso? De que empezó el diluvio hasta que Noé salió del arca. ¿Alguien sabe cuánto tiempo fue? 150 días. 150 días. Para que se secara la tierra. Pero en todo el tiempo que Noé estuvo en el arca fue en el año 600 de Noé, entró al arca. Y en el año 601 salió del arca. O sea, ahorita lo vamos a ver, porque duró un año, poquito más de un año, para que Noé pudiera salir del arca, ya con todos los animales, a poblar de nuevo toda la tierra. Mire qué tremendo. Ese trabajo que le quedó a Noé y a los animalitos, hermanos, no iba a ser fácil. Poco a poco, paulatinamente, se iban a ir poblando hasta que llegaran a llenarse la tierra de todos los animales. Pero bueno, empezamos con la narrativa bíblica. Dice: el dar uno su palabra y mantenerla es un fundamento de la sociedad humana. Solo a través de la confianza mutua pueden las personas vivir con seguridad. Cuando la confianza no se respeta, la gente vive en constante sospecha y temor de quienes lo rodean. La fiabilidad de Dios y nuestra fe en que Él cumple su promesa es el fundamento de nuestra relación con Él. Mire qué importante es que uno tenga una sola palabra y que lo que habla se cumpla. Porque lo que Dios habla se cumple y nosotros debemos de imitarlo.
Debemos de ser así. Y ahora en día muy ralitos son los que cumplen su palabra, que hacen pacto y si no les conviene en 2 o 3 días, dicen, nada, ¿saben qué? Mejor no. Ya no quiero. Pero el que mantiene su palabra es creíble y la gente le tiene confianza porque dice, no, este hombre, esta mujer no cambia su palabra de así nomás, ¿verdad? Es bien importante eso. La verdad central dice, Dios desea que vivamos en una relación de pacto con Él. Ya ve que con Adán hizo un pacto, con Noé también hizo pacto. Y así vino haciendo los pactos diferentes con todas las generaciones. Y el versículo clave, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. Un buen nombre no tiene precio. Cuando uno se ha ganado la confianza de las personas a través de toda una vida de cumplimiento de su palabra, aún sus hijos y otros miembros de su familia se pueden beneficiar cuando la gente los asocia con usted. Los creyentes pueden estar confiados en que Dios mantendrá su promesa de que nunca más inundará la tierra con un diluvio. También pueden estar confiados en que la promesa de salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo es poderosa y verdadera. Amén. Y pueden compartir esta promesa para que otros también se beneficien. Mire qué precioso. Nosotros podemos compartir esa promesa que el Señor Jesucristo nos ha dado para el beneficio de los demás. Amén. Para que los demás también obtengan salvación. Amén. Obtengan vida eterna a través de Cristo Jesús, el que murió y resucitó. Gloria al Señor. Amén. Noé mostró su agradecimiento a Dios por su salvación poco después de salir del arca. La vida en la tierra se renovaría y se multiplicaría. Dios no quería que nadie dudara que Él nunca volvería a juzgar la tierra de la misma manera, y prometió que no habría más maldición a la tierra, que el diluvio no se repetiría y que había un regreso a los ritmos del mundo natural. Noé y su familia, así como los creyentes hoy, recibieron preciosas y grandísimas promesas, como lo vemos en 2 de Pedro 1:4, sobre las cuales edificar su vida. Vamos a leer esta de 2 de Pedro, hermanos, 1:4, para que corroboremos lo que dice acá la Escritura. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se da cuenta? Cómo el Señor siempre tiene esa atención para nosotros, ¿verdad? Sobre todas las cosas Dios preserva la vida y bendice a sus hijos, porque Él es Dios, Él nos ama, Él nos hizo. Gloria al Señor. En Génesis del 20 al 22, los 3 primeros versículos, que dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Se acuerdan en la clase pasada que decíamos que eran 7 parejas de los animales limpios, de las aves y de los animales? 7 parejas. ¿Por qué? ¿Por qué 7 parejas y de todos los demás solo una pareja? Porque Dios
quería, y se lo dijo a Noé, para que se pueda preservar la vida de toda especie. Ahora, cuando Noé iba a salir del arca, el agradecimiento de él era tan grande para con Dios, que lo primero que el hombre hizo fue hacer un altar. Hacer un altar. Ahora, ¿de dónde sacó Noé la idea de hacer el altar? Antes no lo habían hecho. No se había hecho antes un altar. Se adoraba a Jehová conforme él había mandado, pero altar no se hacía. Y Noé hizo un altar. Fue el primero que hizo un altar para ofrecer sacrificio a Jehová. Miren qué bonito. El agradecimiento de él a Dios por haberle preservado la vida lo movió a hacer un altar para hacerle sacrificio a Jehová. ¿Y cuáles fueron los animales que él tomó? Los animales limpios, aves y animales que pertenecían a la línea de los animales limpios que Dios le había dicho que subiera al arca 7 parejas. O sea, él tomó de todos los animales y se dedicó a ofrecerle sacrificio, a hacer un holocausto para Jehová. ¿Qué fue lo que trajo ese holocausto que Noé hizo? Dice la Biblia en el verso 21, y percibió Jehová olor grato. Óigame, eso que estaba sucediendo era algo que nunca había sucedido antes, porque dice que Jehová percibió un olor grato, y entonces dijo él en su corazón. Mire, el agradecimiento trae cosas, trae bendiciones. El agradecimiento hacia Dios trae bendiciones. Y una de las bendiciones que trajo esto fue que cuando Jehová concibió el olor grato, dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Promesa. Él se lo propuso en su corazón. Él dijo ya en su corazón: no más, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque vio que este siervo tenía agradecimiento para él y le había hecho un holocausto con todos los animales, de todos los animales limpios había agarrado él para hacer el holocausto a Jehová. Y otra promesa: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega y el frío y el calor, y el verano y el invierno, y el día y la noche. O sea, como era antes, iba a volver a ser después del diluvio. Porque, hermanos, después de pasadito un año de no saber qué día, de no saber qué noche, después de 40 días y 40 noches de diluvio, de caer agua, de inundarse todo, entonces no se mantiene mucho la noción del tiempo. Porque adentro del arca, ¿qué sabía? ¿Ah? Tremendo, porque sí. Y luego Dios dijo otra bendición. Después de mirar el agradecimiento de Noé, después de oler fragantemente el sacrificio que él estaba haciendo, dado esa promesa: no lo vuelvo a exterminar con diluvio, y no va a parar la sementera, no va a dejar de ser el día y la noche. O sea, todo va a volver como era antes para los nuevos habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene control de todas las cosas, siempre. Ahí no hay de que hoy que a Dios se le olvidó esto, no. Y en la clase que tenemos ahora dice: cuando Dios le ordenó a Noé permanecer por el diluvio, prepararse para el diluvio,
Sus instrucciones fueron detalladas y completas. Después de salir del arca, Noé tenía animales disponibles que eran adecuados para el sacrificio, más allá de aquello necesario para repoblar el mundo. Acto seguido a la adoración y acción de gracias de Noé, Dios le aseguró que no volvería a ocurrir un juicio por diluvio. Al salir del arca, luego de pasar un año adentro, Noé no perdió tiempo en pagarle tributo a Dios por su poder salvador, lo que vimos en el verso 20. Como había hecho Abel siglos antes, Noé presentó una ofrenda de animales como sacrificio a Dios sobre un altar. La primera vez, fíjese, este primer altar registrado en la Biblia probablemente consistió en un montículo de tierra, como Dios dispuso más tarde en Éxodos 20:24, cuando Él ya ordenó que se hiciera el altar. Dice, Dios le había dicho a Noé cuando pobló el arca que llevara 7 parejas de animales y aves aptos para el sacrificio, los limpios. Algunos ahora le fueron devueltos a Dios cuando Noé le agradeció por haber preservado tanto a su familia de 8 como a los representantes de todas las demás formas de vida. Todo lo que tenía vida, los animalitos que estaban con Noé, Dios les había preservado la vida. Amén. Ahora, estas ofrendas hechas en fe por un hombre justo fueron seguidas por 2 promesas de Dios. Primero, el no volver a maldecir la tierra en respuesta al pecado de la humanidad. Más bien, la gracia mostrada a Noé se extendería a toda la raza humana, aun si cometieran los mismos pecados del corazón que antes del diluvio. Segundo, Dios nunca más destruiría todos los seres vivientes. Estas promesas seguras, registradas para siempre, se usaron incluso como garantía de otras promesas que Dios hizo más tarde a su pueblo, como la que tenemos en Isaías 54, verso 9. Aleluya. Vamos a leerlo también, hermanos. Isaías 54, verso 9. Gloria al Señor. Aleluya. Lo tienen, hermanos. El 9 y el 10 vamos a leer. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así has jurado que no me enojaré contra ti ni me expiaré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz que quebrarán, digo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aleluya. Mire qué precioso. Y esas garantías van a esas promesas y a las siguientes. Amén. Porque hay más promesas, muchas Amén. Más promesas Amén. Que Dios las respalda y las garantiza por su palabra. Amén. Por su palabra, porque Él es Dios. Amén. Dice, Dios hizo una tercera promesa que serviría para completar las primeras 2. Los ritmos del día y del año se mantendrían mientras la tierra permaneciera. ¿Se da cuenta? Cómo Dios volvió a dejar el ritmo del día, de la noche, de los años, como lo había hecho antes del diluvio. Dentro del arca durante una tormenta que duró
semanas, era difícil aún marcar el pasado del día y de la noche. Además, el diluvio interrumpió el ciclo anual del mundo natural y la temporada agrícola. Al agregar su promesa de restaurar y mantener estos ritmos naturales, Dios declaró que mientras la tierra permanezca, la vida humana no padecería una maldición adicional, una destrucción universal o incluso una interrupción de las estaciones. No, no más. ¿Por qué? Porque Dios prometió. Amén. Dios se agradó de Noé, no solo antes del diluvio, sino después del diluvio. Cuando Noé le hace a él sacrificio, construye un altar y hace sacrificio para él. A él le gusta, le agrada, olor fragante. Y él dice, no lo raeré. Y además les voy a dar la bendición que la tierra siempre va a ser igual y nunca más van a ser destruidos los seres vivientes. Les garantizó que eso iba a ser así. Y como tercer promesa les dice, los ritmos del día y de la noche se mantendrán mientras la tierra permanezca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué precioso, ¿no? Como Dios tiene el cuidado de sus hijos con el ser humano, porque ¿quién es el ser humano? ¿Quiénes somos nosotros? ¿O qué somos nosotros? Y Dios tiene cuidado. Recuerdo que el rey David lo dijo, ¿quién es el hombre para que lo visites? O el hijo del hombre para que tengas memoria de él. ¿Qué somos? Carne, tierra, polvo. Por eso me gusta aquel canto que dice, somos polvo y nada más. Nada más. Nada tiene, nada es tuyo. Y entonces, ¿por qué hay gente que se enaltece? Oh, yo. Y no le dan la honra y la gloria a Dios, sabiendo que Dios es el que nos da a nosotros todas las cosas. Todo. ¿Qué te daré? Dijo el siervo David. ¿Qué te daré? Si todas las cosas son tuyas. Hasta mi vida es tuya. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es agradecerle al Señor. Amén. Y es lo que hizo Noé. Le agradeció al Señor y por ese agradecimiento, mira las promesas que van desfilando una tras otra. Amén. Gloria al Señor. Una pregunta. Dice, Dios no enviará otro diluvio, pero el pecado universal permanece. La pregunta es, ¿cómo trata Dios con el pecado de nuestros tiempos? Ahorita. ¿Cómo trata Dios con el pecado actual? En ese tiempo los destruyó con diluvio, por el pecado. Después destruyó unas ciudades. Ya no fue universal, pero sí destruyó unas ciudades por el pecado. Ahora, con el pecado que permanece, ¿cómo trata Dios con este pecado? Pues yo creo que ahorita en estos tiempos, Dios nos está dando la última oportunidad de que nos arrepentamos, porque el pecado ha subido demasiado y dice que, pues, la misma palabra nos dice, ¿verdad?, que en los últimos tiempos el pecado se multiplicará. Y ahorita, pues, el Señor digo que nos está dando una oportunidad a las personas que se arrepientan, porque Él dice que Él no quiere que nadie perezca, ¿verdad?, que todos vengan al arrepentimiento. Ahorita creo que es la oportunidad que tienen las personas que no aceptan al Señor, es la última oportunidad para que puedan echar mano a la vida eterna. Sí, amén. Sean salvos. Gloria a Dios, amén. Amén. ¿Alguna otra opinión? Hermano Noé hizo un altar en agradecimiento por este Padre de la vida. ¿Cuánto luchó Noé para llegar a ese punto? 120 años. Y no, como dice el mexicano, no se echó para atrás. Sí, no se echó. Sí. ¿Cuántas perversidades tuvo? ¿Cuándo lo buscaban? Pero él dijo, a ver, No. quizás ni contestaba.
Yo estoy cumpliendo una promesa de Dios. Allá ustedes, si me quieren acompañar. Si quieren. Pero vemos que 120 años si vamos a Sodoma y Gomorra, También. no tuvo misericordia, porque como digo, habrá tantos justos, donde ya Dios no... Donde ya no llegó a muchos justos, que no había. No es un justo, entonces me paro. Ya no sigo diciendo. Y a ver que Sodoma y Gomorra fue destruido. Sí. Y Dios así trata con nosotros. No buscamos que nos destruya por Sodoma y Gomorra, por nuestra maldad, por nuestro egoísmo, nuestra envidia, nuestros pecados, que a veces es lo que más hay en nuestra mente. Sí. Nosotros los cristianos debemos reservar y agradecer esa salvación, así como Noé estaba agradeciendo la salvación que Cristo nos dio. Amén. Por su muerte en la cruz. Amén. Dios trata con el pecado actual con misericordia. Que lo dice, que Él no quiere que el hombre perezca, quiere que el hombre proceda al arrepentimiento, que viva para Dios. Ahorita Dios está dando ese tiempo de gracia todavía, para que todo aquel que quiera echar mano de la salvación, que quiera escuchar a los pregoneros, que vamos y les hablamos y les decimos, Jesucristo tiene amor, tiene misericordia, estamos en el tiempo de la gracia, entréguense a Cristo, recíbanlo como su Salvador, el sacrificio único de Cristo Jesús perdona sus pecados. Así es como Dios está tratando ahora el pecado de la humanidad, perdonándolo. Arrepiéntanse, vengan a Cristo, recíbanlo, porque Él fue el que hizo el sacrificio. Gloria a Dios. El único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, Él está tratando con el pecado de la humanidad en esa manera, en amor, en misericordia, en bondad. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, porque Él no hizo el infierno para los seres humanos. No lo hizo. Para los seres humanos hizo la gloria. Él quiere que todo mundo, que todo hombre, toda mujer sea salva y viva para Dios. Mas sin embargo, el ser humano se rebela, no quiere. Muchos de ellos se burlan, como se burlaban los antidiluvianos, que decían, no puede ser. Ahora dicen, no, tampoco. ¿Cómo vas a creer? ¿Quién te dijo? ¿Le crees a ese libro? Si eso lo escribieron los hombres. Y empiezan a argumentar necedades. Puras necedades. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios es fiel y verdadera. Y tiene fiel cumplimiento. Esta palabra no se va en vano, no cae en hueco. Es sólida. Nosotros tenemos que tener esa fe y esa confianza. Es cierto, los hombres lo escribieron, pero no lo escribieron de su propia voluntad ni a su propia manera y estilo, sino que el Espíritu Santo, hermanos, los tomó a ellos y los inspiró para que escribieran. Porque, oiga, hermano, en tantos años que la Biblia se escribió, en 1500 años, por muchas personas diferentes en diferentes tiempos, y no se contradicen. No se contradice en ningún lado. Eso quiere decir de que es Dios inspirando al ser humano para darnos su palabra y que nosotros la creamos por fe. Amén. Porque Noé por fe se puso a hacer el arca. Él sabía que nunca había llovido. Él sabía que nunca había habido ninguna inundación antes, pero lo creyó. Por fe él se puso a hacer el arca como Dios le dijo, y como resultado que tuvo la salvación, la preservación de su vida, y todos los demás seres humanos que no entraron al arca perecieron, los seres humanos y los animales. Ahora que Dios promete salvación y vida eterna para el ser humano,
El que no quiera va a perecer, pero va a perecer por su propia voluntad, igual que los antidiluvianos, porque Dios, hermanos, es Dios. Amén. Y a Él se le tiene que creer por fe, respetarlo, amarlo, pertenecer a la familia de Dios. Luego seguimos con el mandato de Dios que le da a Noé y a sus hijos. En el capítulo 9, del 1 al 7, vemos cómo Dios le da ordenanzas de multiplicarse y de echar adelante para que la tierra sea llena, que otra vez se vuelva a inundar de gente, de animales, de todo tipo de creación de Dios, ya sea por palabra o por su mano. Amén. Gloria al Señor. El título dice: multiplíquense y honren la vida. Del 1 al 7, hermana María, ¿lo tiene? Nos ayuda, por favor. 9. Sí, capítulo 9, del 1 al 7. Ok, Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todos animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre, de mano de varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, proceded abundantemente en la tierra y multiplicad en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. Hasta ahí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Es que está bonita la clase, hermanos. Está preciosa esta lectura. Gloria al Señor. Dios le da instrucciones a Noé y a sus hijos para que ellos puedan, hermanos, multiplicarse, para que ellos puedan procrear, para que ellos puedan seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios conoce y Dios sabe que el ser humano, hermanos, siempre va a seguir en alguna o en alguna otra forma, va a seguir la línea del pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo eso es lo que pretende, eso es lo que quiere, eso es lo que trata, de que el ser humano peque para que Dios se disguste, para que Dios se ponga en enemistad con el ser humano. Pero Dios, que conoce lo que Él ha hecho, Él siempre tiene una manera para poder, hermanos, sacar adelante a su creación. Amén. En Génesis 1:28, la humanidad se le ordenó multiplicarse y gobernar sobre otras formas de vida, sobre los animales, las bestias y todo lo que se movía. Amén. Dios repitió y renovó el mandato en Génesis 9:1
1, 2, 7, con dos adiciones. Primero, la palabra hebrea traducida sean fructíferos. Es la misma que se usa para describir la pululación de criaturas marinas en Génesis 1:20. En segundo lugar, la relación de la humanidad con el mundo animal adquiere un tono más serio cuando Dios describe el temor y el miedo que ahora se apoderaría de las otras criaturas en su encuentro con las personas. Si usted se da cuenta, cualquier animal hasta la fecha se encuentra con uno, se va, trata la manera de huir. ¿Por qué? Porque Dios así lo instituyó. Si hay algún tigre o algo y ve un ser humano, sale corriendo, se va. Ahora, cuando el ser humano se pone a estorbarlo, entonces la cosa cambia. Porque el instinto del animal es defenderse, ¿verdad? Pero si uno va caminando y hay una culebra por ahí alrededor, siente que uno va, se mueve, se va. Pero si ya empieza uno a torearla, a quererla matar, a quererla agarrar, se va a voltear contra uno. Todos los animalitos son así, porque Dios así lo mandó, así lo instituyó. Dijo, el temor de todos los animales van a ser ustedes. ¿Por qué? Porque Dios sabía cómo iba a dirigir el asunto en la vida humana. Y eso se lo mandó a Adán y también se lo mandó a Noé. Ahorita, brother, andaba pescando con mi papá y yo conmigo en la orilla del río y salió una culebra. Entonces él se puso a buscarla con una varita. Entonces la culebra se agarró con la boca de la raíz y le pegó. Y le pegó todo esto aquí. Entonces el animal se defiende, como usted dice. Sí, se defiende. Porque el instinto de ellos inmediatamente es huir del hombre. No dejarlo que se acerque. Pero si el hombre ya se pone a hacer otras cosas ya en contra de ellos, se defiende. Se defiende. Todos los animales hacen lo mismo. Todos son iguales. Pero Dios puso que los animales nos tuvieran temor a nosotros. Y más las gallinitas, ¿verdad? Cuando ya las van a agarrar para hacer la sopa, salen corriendo y ni quien las alcance. Hay que ir a traerlas a donde vayan. Pero es porque Dios así le puso el instinto al animal. Parte del temor de los animales hacia las personas surgiría de la bendición de Dios sobre el consumo de carne. Sin embargo, esta bendición vino con condiciones. Todo lo que se mueve y vive no incluía animales encontrados muertos o que habían sido presas de otro animal. Eso no lo podía consumir el hombre. Además, la sangre, símbolo de la vida, el don de Dios, debía drenarse antes de comer la carne. Por eso es que el Señor dice que la vida no se debe consumir, en la carne. Y en la ley, Él prohibió todo lo que era embutido, todo lo que llevara sangre, no se podía comer. ¿Iba a decir algo, hermano? No se podía comer. ¿Por qué razón? Porque era la vida. La vida del ser humano, la vida del animal está en la sangre. Entonces, no se puede comer. Así lo dejó el Señor estipulado. Todo lo que se mueve y vive no incluía animales encontrados muertos o que habían sido presas de otro animal. Además, la sangre, símbolo de la vida, el don de Dios, debía drenarse antes de comer la carne. La sangre estaba reservada para Dios y se usaría más tarde en el sistema de sacrificios que Dios apuntaba a Cristo. También
como muestran los siguientes versículos, era una señal de la santidad de la vida humana. Porque, hermanos, ahí claramente lo dice que el que derramara sangre de su prójimo, de su hermano, se le iba a demandar a él la sangre. Y si el animal lo hacía, se iba a demandar igual. Porque ya ve que los animales, cuando uno le resiste, lo atacan, y muchos han muerto. Muchos han muerto en manos de los animales. Pues Dios ya sabía eso y de una vez lo anticipó y lo dijo cómo iba a ser el asunto. Dice, si una persona o un animal quitara la vida a un ser humano, Dios exigiría a cambio la vida de la persona o del animal. Esto era serio, estricto. Incluso si la parte culpable fuera un pariente cercano que pudiera ganarse la simpatía de otros miembros de la familia, él o ella caerían bajo el mismo juicio, al decir que por el hombre, ¿qué dice? De la mano del hombre por el hombre. O sea, el asunto es estricto, es directo. Impondría la pena por asesinato. Dios estaba anticipando al concepto de gobierno humano y su responsabilidad de mantener el orden y castigar las malas acciones. Debido a que Dios creó el ser humano a su propia imagen, debemos honrar y no destruir la vida humana. Esta imagen, aunque estropeada por el pecado, todavía está presente en cada ser humano y debe tratarse con dignidad y honor. Por tanto, el asesinato es un acto no solo contra personas, sino contra Dios, quien lo creó. Ahora, hermanos, imagínense hasta dónde hemos llegado ahora, que muchísima gente en todo el mundo se les hace fácil quitarle la vida a otro ser humano, quitarle la vida al prójimo. Fácil. Estaba oyendo yo la noticia hace una semana, creo que pasó. Un hombre que fue y agarró 4 personas de la familia, 3 grandes y un bebito de 8 meses. Hermano, qué terrible. Cómo el enemigo puede estropear la mente y el corazón del ser humano a manera de que haga esto. Se imagina, llegó, los agarró, se los llevó y allá en un huerto fue y los mató. Tremendo. No tuvo compasión ni de la criatura, porque se llevó a la criatura también. Algunos dicen de que probablemente él no mató a la criatura, que la criatura se murió porque estaba solita ahí ya por tanto tiempo, pero a los otros 3 sí los mató. ¿Cómo el ser humano puede llegar a ese extremo de no reconocer que es su prójimo, es su hermano, es creación de Dios también? O sea, no estamos hablando de que es un extraterrestre o algo por el estilo, no, es su prójimo. Estamos mirando un reportaje donde un jovencito de 20 años ya había matado 22 personas. Oiga, 20 años. Un jovencito. ¿Qué corazón? Sin temor de Dios. Porque el que tiene temor de Dios, hermanos, lo piensa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo redarguye. ¿Cómo lo vas a hacer? Aunque el enemigo les tira saetazos. Sí, tira. Y fuerte. Y por cualquier cosa. ¿Cuántas veces no ha sucedido en los freeways que por rebasar un carro o por pitarle a otro? Pitarle, hermano. ¿En qué le ofende? Pero se molestan a tal grado que sacan la pistola y matan al otro porque le pitó.
El caso que pasó en San Fernando. El jovencito este que iba en su camioneta a las 2 de la mañana. No había tráfico. Iba otro señor adelante y este le pitaba y le prendía las luces altas. ¿Para qué? ¿Por qué? No había nadie en el freeway. Iban ellos dos nada más. Y entonces pues decidió rebasarlo y pasa pitando y se vuelve a meter violentamente al carril donde iba el otro y se salió en la Maclay. Mire qué pensamiento. El otro se salió atrás de él, se puso a la par, pum, 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 ahí lo mató. Así, por gusto. O sea, tal vez se puede entender cuando andan en guerra y pues tienen que defenderse porque si no es uno es el otro, ¿no? Tal vez ahí se puede entender el asunto, pero así nomás. Nomás porque me pitó. O nomás porque me cayó mal. O sea, ya mucha gente no le da el valor a la vida que Dios dio al ser humano. De los animalitos, pues, sabemos que Él los puso para que nosotros nos alimentáramos. La Biblia lo dice, que para que fuera de sustento para nosotros. Pero no la sangre. Sacarle la sangre antes de ponerlo a la olla, ¿verdad? Sí. Porque hay gente que nomás le tuerce el pescuezo a la gallina y lo mete a la olla. Entonces ahí lleva la sangre. Sí. Y eso no es aceptable. Aunque sea ahora el tiempo de la gracia. No es aceptable. ¿Por qué? Porque es la vida que Dios dio. Entonces, no se puede. Se tiene que drenar la vida para poder comerse la carne. ¿Por qué? Porque en Éxodo ya Dios instituyó de que la sangre era para Él. En el holocausto, ahí sí, era para Él. El olor fragante y eso Él lo aceptaba. Pero para alimento del ser humano, no. Definitivamente no. Ahora, recordando el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Qué fue lo que le dijo a Noé? Ya no voy a volver a matarlos con diluvio. Eso no va a volver a suceder. Ahora voy a hacer un pacto y les recuerdo el pacto que yo hice con ustedes de esta manera. Capítulo 9, verso 12 al 17. Mi hermano Julito, ¿lo tiene? Del 12 al 17, por favor. Aleluya. Dice así: y digo yo, esta es la señal de pacto que yo establezco entre mí, vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco ha puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, dejará de ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del sonido que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la tierra. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal de mi pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Sobre la tierra, amén. Mire que tremendo, hermanos. Él hizo el pacto. Él no necesitaba decir o hacer otra cosa, simplemente decirlo. ¿Sabe qué? Hago este pacto y ya, asunto arreglado. Porque Él no cambia. Él no cambia. Él lo podía decir así. Pero, ¿qué hizo Él para el ser humano? Te voy a hacer un arco iris para que este sea la señal del pacto que yo hago entre yo y ustedes, entre mí y la tierra, que nunca más voy a volver a mandar diluvio. Dice,
la pregunta, ¿por qué es importante recordar y enseñar el significado bíblico del arco iris? Especialmente cuando hoy se usa ahora para simbolizar un estilo de vida que Dios no aprueba. Porque es importante que nosotros les digamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que el arco iris Dios lo puso como una señal de pacto con el hombre, que no lo iba a volver a matar por agua, por diluvio. Tenemos que enseñar eso. ¿Por qué? Porque ahora el enemigo se ha levantado con esa maña, con esa malvada maña, de que usan el arco iris para simbolizar la listeza humana del hombre. Y le falta un color, no recuerdo cuál, pero a ellos le faltan un color en el arco iris. Porque no lo pueden hacer de 7 colores. Lo hicieron de 6 colores. Porque al hacerlo de 7 colores, están representando a Dios. El arco iris de Dios es de 7 colores. Ellos lo hacen de 6. ¿A quién representa el 6? Al enemigo. O sea que, hermanos, está claro. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros descendientes, la diferencia de lo que es eso. Porque ahora en día, hermanos, eso es tremendo, es terrible. Se mueve en una manera exorbitante. Y muchos niños, muchas criaturas, muchos adolescentes les van metiendo esa idea. A manera que cuando llegan ya a una edad, ya pasan la pubertad, agarran esas ideologías y empiezan a practicarlas, hombres y mujeres. ¿Por qué? Hay un hermano que dice que su hija a ir a la escuela, el papá reclamó a la maestra porque le dijo, estaba la hija y dice, ¿y tú qué eres? Como diciendo, ¿eres varón o eres mujer? Sí, y está pues fuera de orden todo eso. Y eso, hermana, hoy en día muchos maestros se los exigen que le enseñen a los niños. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es trastornar todo. Cuando digo ellos me refiero a estos diabólicos satánicos que andan echando a perder y tratando de aumentar, fomentar la maldad en el ser humano. Ellos luego dicen, pregúntele al niño cómo se siente hoy. Oiga, un niño de primer grado, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué contesta el niño? Bien, gracias a Dios, me siento bien. Dice, no, pero ¿sientes que eres niña o eres niño? ¿Cuál es el caso? ¿O cuál es el motivo para hacerle esas preguntas a una criatura de escasos 6, 7 años? O sea, es terrible. Y la ley que ellos hicieron, no estoy seguro si ya está implementada, pero si la criatura se siente niña, lo tratan como niño, como niña, y si él quiere cambiar sus genitales, se los cambian y el gobierno paga por hacerlo. Oiga, terrible. No se puede. Tenemos, hermanos, que orar y accionar, porque solo oración no, acción también, porque la oración se completa con la acción, porque la fe sin obras es muerta y la obra sin fe muerta también. Entonces la fe tiene que llevar las obras. Entonces debemos de orar al Señor y accionar. Cuando podemos, hermanos, votar, votemos. Cuando hay alguna cosa que sale, una ley que quieren aprobar y nosotros sabemos que está en contra, también mandemos nuestra carta, mandemos nuestra firma para que sepan que no estamos de acuerdo con lo que está en contra de Dios. Porque lo que está en contra de Dios, hermanos, es lo que la gente diabólica hoy en día anda procurando y anda tratando de meter a los chiquillos. Amén. Y eso, hermanos, no es correcto. Fuera de orden, fuera de lógica, fuera de toda normalidad,
porque Dios hizo hombre e hizo mujer. Amén. Nada más. Amén. Nada de que, nació así con las hormonas femeninas el niño. No, Dios no lo hizo así. Claramente la Biblia dice que Dios hizo al hombre y por causa del hombre hizo a la mujer. Únicamente. Hizo al hombre, hizo a la mujer, y de todo animal también hizo hembra. Y de todo animal también hizo macho y hembra. Para que, o sea, no hay donde equivocarse. Amén. No hay donde. Y hermanos, nos faltó lo mejor de la clase. Ya son las 1:30, se pasó. Perdónenme, pero vamos a orar para dar por terminado esta clase. Amén. Es que, hermanos, es tremendo cuando nosotros miramos cómo el ser humano se desvía de las ordenanzas divinas de lo que Dios ha mandado. Amén. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos ha permitido, oh Dios de gloria, tener esta clase, oh Dios mío. Gracias, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo pido, oh Dios de gloria, que sea usted completando, Señor, lo que no pudimos explicar, lo que no pudimos decir, porque torpemente, Señor, damos la clase, oh Dios mío, pero que sea su Espíritu Santo ungiendo a sus hijos, a sus hijas, que puedan ellos interpretar, Señor, su voluntad para con nosotros, oh Dios mío. Y aquellos que están conectados en las redes sociales, bendíceles, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ilumínales, oh Dios mío, los que ya te conocen puedan compartir tu palabra con aquellos que no lo conocen, oh Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén. 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 Y amén. Gloria al Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Pueden ponerse de pie, vamos a